En esta sección vamos a definir la función de probabilidad para un vector aleatorio discreto. Consideremos entonces que omega fp es un espacio de probabilidad y sea xy un vector aleatorio discreto. Esto significa que tanto x como y son variables aleatorias discretas. Sean x1, x2, etc. los valores de x y y1, y2, etc. los valores para y. Esta lista de valores puede ser finita o bien infinita, pero numerable. Tenemos entonces la definición de función de probabilidad conjunta de estas dos variables aleatorias. La función de probabilidad del vector aleatorio discreto xy está dada por esta función que toma como valores las probabilidades conjuntas en ciertos puntos de R2 y vale 0 en otro caso. No debe ser difícil imaginar la definición de esta función para un vector aleatorio de dimensión n. Una gráfica típica de esta función es como sigue. Podemos hacer estas gráficas pues el vector aleatorio es de dos dimensiones. Si el vector fuera de dimensión 3, la gráfica de su función de probabilidad sería en R4 y sería un poco más difícil de dibujar. La función de probabilidad para un vector aleatorio de dimensión 2 cumple las siguientes propiedades. Es una función no negativa que suma 1. Las sumas se efectúan sobre los puntos x y y en donde la función es estrictamente positiva. Basados en estas propiedades, a continuación tenemos una extensión de la definición de función de probabilidad bivariada sin tener de por medio un vector aleatorio discreto. A toda función f de R2 en el intervalo unitario 0,1 que sea positiva en un subconjunto discreto de R2 y que sume 1, se le llama función de probabilidad conjunta. Esta función de probabilidad conjunta y la correspondiente función de distribución conjunta para un vector aleatorio discreto de dimensión 2 están relacionadas de la siguiente forma. Primero, la función de distribución conjunta se calcula de manera usual, esto es, la probabilidad de que x sea menor o igual a x minúscula y y sea menor o igual a y minúscula. Esto es, la suma de los valores de la función de probabilidad en los puntos v que se encuentren abajo y a la izquierda del punto xy. Recíprocamente, a partir de la función de distribución, podemos encontrar la función de probabilidad de la siguiente forma. En el caso unidimensional discreto, teníamos la fórmula siguiente. F de x se podía encontrar a través de esta diferencia. F de x menos f de x menos. En el caso bidimensional, se puede demostrar la siguiente expresión. La función de probabilidad en xy es la función de distribución en xy menos fx menos y menos fxy menos más fx menos y menos. Una forma de recordar esta fórmula es a través del siguiente diagrama. Al valor fxy hay que restarle fx menos y, hay que restarle también el valor fxy menos y hay que sumarle este último término, que es fx menos y menos. Vamos a concluir esta breve sección mostrando un ejemplo de función de probabilidad y función de distribución para un vector aleatorio discreto en dimensión 2. En este ejemplo, la función de probabilidad se define como un cuarto si x y y es igual a 1 o 2 y la función vale 0 en otro caso. Aquí se muestra una gráfica de esta función de probabilidad. Hay únicamente 4 puntos en donde la función vale un cuarto. Vamos ahora a calcular la probabilidad acumulada a la izquierda y abajo de cualquier punto xy para encontrar la función de distribución conjunta. La función de distribución conjunta toma estos 5 valores en las distintas regiones de R2. Veamos por ejemplo el primer caso,
cuando x es menor que 1 o y es menor que 1. Eso corresponde, por ejemplo, a un punto aquí, aquí o aquí. Entonces, la probabilidad acumulada abajo y a la izquierda de ese punto es 0. En el segundo caso tenemos un punto dentro de esta región y la probabilidad acumulada a la izquierda y abajo de este punto es 1/4. En el tercer caso tenemos un punto dentro de esta región y la probabilidad acumulada abajo y a la izquierda de este punto es 2/4. En el cuarto caso tenemos un punto dentro de esta región y la probabilidad acumulada a la izquierda y abajo es 2/4 nuevamente. Y finalmente tenemos el caso cuando x es mayor o igual a 2 y y es mayor o igual a 2. Por ejemplo, este es un punto que cumple esas condiciones y la probabilidad acumulada abajo y a la izquierda de este punto es 1. Una gráfica aproximada de esta función en R3 es como sigue. Se puede observar que se trata de una función constante por pedazos. La función vale 1/4 sobre esta región, vale 2/4 aquí y finalmente vale 1 sobre esta parte superior. En las siguientes secciones estudiaremos otros conceptos relacionados con este tipo de vectores aleatorios. Con esto concluimos la presente lección.